Queridos amigos, estamos iniciando con Yarañe Nuevo Testamento. Estamos con el Evangelio de San Juan, el capítulo 3, y hoy de una manera especial queremos estudiar el versículo 17. Dios no envió al mundo a su Hijo para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo por medio de él. Queridos amigos, este es el versículo 17 del capítulo 3 de San Juan. Dios no envió al mundo a su Hijo para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo por medio de él. Dentro de nuestro contexto bíblico, este versículo continúa y profundiza esa gran declaración que nosotros ya habíamos dicho en el diálogo entre Jesús y Nicodemo. Este es nuestro contexto bíblico, estamos dentro de este contexto. Ahora, después de que haya presentado ese amor absoluto de Dios Padre, en el versículo anterior que hicimos, ustedes pueden mirar de nuevo, en el capítulo 3, versículo 16, ahora se nos revela el propósito de la encarnación, es decir, Maná veñan de Yara Ombu Ayeva, la itaira, mana, encarnación, incarnis, en nuestra carne, en nuestra realidad. Entonces, no catácrima, es decir, condenación, cataclismo, catácrima, no. Dahayu vean de Yara Ombu Ayeva, peitaira, catácrima, condenación, sino sotería, soter, salvador, sotería, griego, pero catácrima quiere decir aquí cataclismo, desastre, condenación, no. Sino que el soter, soteriología. De aquí viene entonces, queridos amigos, la salvación, ¿verdad? Todo lo que hay aquí por debajo, subyacente, envió a su Hijo, envió a su único Hijo, Maná. Esto nos hace entender una palabra, un verbo, que aparece de Génesis capítulo 3, versículo 8, el shalach, ¿se acuerdan? Shalach quiere decir caminar, entrar, o caminar en medio de su pueblo, shalach, Dios, que camina, aún cuando el hombre se está escondiendo de él. Eifuata, ¿dónde estás, Adán?, le pregunta Dios. Tuve miedo, oí tus pasos en el jardín y me escondí. Pero el Señor igual sigue caminando, shalach, buscando al hombre pervertido, buscando al hombre corrupto, buscando al hombre que sobrefactura, buscando al hombre que promete cosas y después lo único que hace es enriquecerse ilícitamente. Todo va bien, vivo en el país de la maravilla, todo va tranquilo, naña pena va a haber, y seguimos. Bueno, ese es el catácrima. Producimos un cataclisma. Pero dice, el Señor vino al final de cuentas para que nosotros, a través de la soteriología, soter, salvador, salvación, nosotros podamos darnos cuenta. Ahí está. Es un llamado a la atención entonces. La misión de la autoridad divina, del shalach, que se refiere siempre al Yashá. Yashá, que viene de salvación. Yeshua también, Jesús, después de nuestra traducción, quiere decir Salvador, ¿entienden? Queridos amigos, pero eso ya está en hebreo, ¿verdad? Del Yeshua. Entonces, este versículo, queridos amigos, está rectificando, ¿qué cosa? Rectifica las expectativas mesiánicas del juicio político y del castigo moral. Está rectificando. Porque el Antiguo Testamento miraba mucho la teología retributiva, es decir, pero los libros sapienciales después ya comienzan a reflexionar, el libro de Job, Eclesiastés, etc. Comienzan a reflexionar y dicen, no, dice, porque Job es una persona que siempre hizo el bien, pero igual, ¿y eso qué quiere decir? Pues yo, Señor, hice siempre el bien, ¿y cómo es que tú me castigas? No puede ser, pues. Entonces aquí Jesús va a rectificar las expectativas mesiánicas. No es simplemente un juicio político o no es simplemente un castigo moral. El Hijo no irrumpe para sentenciar, no viene para sentenciar, sino para revelar el corazón del Padre.
La preocupación de Dios Padre es que el hombre conozca y se dé cuenta y abra los ojos y diga, ah, mamina, peñan de yara. Upea piora el añan de yara. Mamina vaya va peñan de yara, añandera juestera. Hace seguro, hace allá por otra cosa. Se hay amondad, se ya puse corrupto, etcétera, etcétera. Y entonces, no me di cuenta de eso. Y ahora entonces lo que viene a hacer el Hijo Jesús, el Soter, es a mostrarnos el corazón del Padre. Miren, queridos amigos, que Jesús cambia totalmente entonces la idea del Antiguo Testamento. No viene para un juicio, una calle petea lleva, sino que si hay una calle peté y un estironcito de oreja es para que vos te des cuenta quién es Dios Padre, cuál es el corazón de Dios Padre, el Gesed, la misericordia. Lo que busca entonces es la restauración, la redención, redimir, restaurar, sanar, reconciliar. Upeana ojina lleva peña de yara. Upeana la omondoa lleva la itaira. La no condenación no es negación, queridos amigos, de un juicio, sino suspensión misericordiosa para la conversión del hombre. Es una manifestación, es decir, es una epifanía del amor de Dios. No es, queridos amigos, que no habrá después al final juicio final. Claro que hay. Pero el juicio final va a ser sobre la misericordia. Y entonces, incluso no va a ser Dios ya el que te va a juzgar. No hace falta. ¿Por qué? Y porque vos, de acuerdo a tu opción, ya te estás juzgando. Si vos seguís siendo corrupto y ladrón y lo que sea, en donde sea, ande ella pues la año de ya ande, vos mismo ya estás haciendo tu propio juicio, ¿entendiste? Y ande más oigo ya por la año de juicio. Nañico te vi la año de yara o inde de ella por curipea, pea. Porque de ya igual muy entonces ella enfilante más arejó, te imaginas peor allá. Arejó más al infierno. Pero ¿dónde? No hace falta que Dios te diga, mi hijo, vos te vas a ir. Como que vos estás esperando, a ver, ¿dónde me va a mandar Dios? De Coriguaba, ¿cómo viviste? ¿Qué es lo que estás haciendo? Ricuaba ponete niño. Jalañe piano, etcétera, etcétera. Y ahí viene el concepto de purgatorio, ¿verdad? Porque dentro de nuestra intención nosotros quisimos o procuramos o luchamos en hacer el bien. Pero muchas veces ya hay colación de pecado. Y ese pues es el concepto teológico del purgatorio. Están conmigo, no entendéis, pero y cualquier porque no entendéis la teología. Estos pues son elementos teológicos. Y para entender la teología, tenés que entender entonces, queridos amigos, estos elementos. Si vos no entendés esto, vos pensás que ¿dónde está en la Biblia? ¿Dónde está en la Biblia? ¿Dónde aparece? ¿Dónde dice? ¿Entendéis? Entendemos ahí, oye. Porque el que no estudia seriamente y no va a las raíces, nunca va a entender estas cosas, ¿entiendes? Así es que, querido hermano, con arañandeña mañana, por una parte somos los que conducimos nuestra propia vida hacia un juicio, ¿verdad? Porque somos nosotros. Por otra parte, sabemos que no somos 100%. Y ahí entra un concepto, porque es un concepto teológico el purgatorio. Y luego el otro, que es, nosotros le decimos el cielo. ¿Entiendes? Pero el cielo significa también para nosotros un concepto teológico, que es la vida de Dios. Volvemos enseguida con Maña de Yarañe e Nuevo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos con el Evangelio de San Juan, el capítulo 3, y hoy con este versículo especialmente que estamos estudiando, queridos amigos. El versículo 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Upeaina, yeye salva por medio de Jesucristo. El contexto histórico en el judaísmo del siglo I
El Mesías era esperado frecuentemente como quien traería el juicio contra los enemigos, o la juicio, y va a traer la purificación del mal. ¿Se acuerdan que Juan el Bautista mismo, que está representando el cierre del Antiguo Testamento, él dice luego, el hacha ya está en el árbol, y viene para juzgar, ¿verdad? O sea, es el juicio final contra los enemigos, y aquí hay que purificar de todo mal. Pero el hacha ya está, dice, o la hoz ya está ahí. Nosotros representamos incluso al mal, a la muerte, a la guadaña, ¿verdad? Que ya está ahí, ya de yucata macatuete, ¿verdad? Y entonces Jesús redefine esta expectativa. Su misión no está alineada con los modelos liberadores armados o de los jueces punitivos, con las armas, etc., sino que con la lógica de la redención interior. Queridos amigos, esto hay que subrayar. Lógica de la redención interior. Redención interior. Veamos a ne conoceiteye, ne aye, ne apetu uye, derecoveye, upe vendela ña redimida. Quiere decir, cambio, conversiones y yo voy a hacer yo que diga. La ña de mondano, entonces, con ella ya está más bien, la yecoya ya por la iba ya está más bien, pero vean algo ya yesa cuana, o vean algo ya henduana, vean algo la ñande ya la ñande no hina, o poco ñande hina, ay y ñande hina, ¿entiendes? Eso pues es lo esencial y lo fundamental. Alguna vez que yo mía, naña henduse y te voy, no, ya voy ñande lleva. Entonces, el contexto, por eso estamos entrando en un contexto histórico que había en ese imperio romano, con la presión política y el concepto de justicia, era un concepto de justicia retributiva. Contrasta absolutamente y deliberadamente con la acción del Padre. Contrasta el concepto, ¿verdad?, de lo que tenía el imperio romano en ese momento. En vez de enviar un ejecutor del castigo, envía a un portador de vida. Nosotros, pues, en este caso, sabemos, dentro de la historia, se le enviaba al verdugo, a la verdugo, la con lo que sea, después ya guillotina incluso, ¿verdad?, que inventó eso, y que él mismo también después probó su guillotina, ¿verdad? Entonces viene y para cortar cabeza, ¿entiendes? Para cortar cabeza, es el verdugo. Pero sin embargo, Jesús no envía, o mejor dicho, Dios, al enviarle a Jesús, no envía un verdugo, sino que envía uno que trae la vida, portador de la vida. Portador de la vida. Miren lo que dice el 17, Dios no envió al mundo a su Hijo para juzgar al mundo. Habiendo muy buena, no envió para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo por medio de él. Es decir, un portador de vida. El término olam, que decíamos que quiere decir como mundo, humanidad, totalidad, enfatiza que la acción divina es universal. Envió al mundo, envió a todos, nos envió a todos, desde el pobre y el rico, desde el corrupto y el santito. Entero que te habe un buscado, entero que te habe mana o veñan de Yarajes, su Hijo, el Salvador, la totalidad del universo. La venida del Señor no se convierte en una acción nacionalista, sino que en una acción universal. El acontecimiento salvífico inaugura un horizonte histórico nuevo, donde la misericordia va a sustituir el rigor legal como eje de la revelación. Desde ahora, con Jesús entra la revelación contra el juicio o contra todo aquello que nosotros le llamamos castigo. En el sentido cultural antropológico, los fariseos sabemos muy bien que interpretaban la relación con Dios a través de un esquema muy legalista. Todo lo legal, legalista, fariseo, legalista. Cualquier falla que nosotros hacíamos inculpaba culpa y la culpa inculpaba castigo. Si allá por la iba entonces allá, ahora como la castigo a pella. Incluso ellos tarifaban, tarifa, de acuerdo a qué culpa hiciste, tiene una tarifa. Te sale esto o te sale aquello. Yandego Miña y Purúa Acuea lleva también con la confesión, ¿verdad? Y mucha gente
hasta ahora todavía tiene ese sentido tarifario de las culpas. Se confiesa, después te dice, Padre, ¿cuál es mi penitencia? Y bueno, y esto te sale 5 Padre Nuestro, 3 Ave María, o sea, como tarifa. ¿Cuánto? No, aquí va mucho más que eso, querido amigo. Va mucho, mucho más que eso. Porque tiene que ser una conversión verdadera. Tu pecado te puede salir 100.000 Ave María también si quieres, ¿entendiste? Pero no es eso, no es eso, no es eso. Sino que es el verdadero arrepentimiento y el verdadero camino de conversión. Pero en fin, son lenguajes, queridos amigos, no es tampoco para condenar, porque si se utilizaron estas maneras, es decir, la penitencia tarifaria, era un poco en nuestro concepto racional, para que nosotros entendamos la gravedad de nuestro pecado. Upeante. Pero vos entendiendo la gravedad de tu pecado, después vos tenés que decir, bueno, Señor, tengo que comenzar a cambiar verdaderamente. También te hace pensar en una estrategia. Porque cuando vos pensás y te das cuenta, son 10 Ave María, por decir nomás así, ¿verdad? Entonces quiere decir que aquí hay algo que tenemos que cambiar. De 10. Entonces, ¿cuál va a ser mi estrategia para que yo pueda cambiar verdaderamente en el fondo de mi corazón y de mi vida? Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con San Juan, capítulo 3, versículo 17. Dios no envió al mundo a su Hijo para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo por medio de Él. Juicio, misericordia, juicio, misericordia. Aquí no te envía un juez tarifario, sino que te va a enviar un Dios misericordioso. Alguien que viene a ayudarnos a hacer un camino de misericordia. Desde el aspecto antropológico, el ser humano experimenta el miedo como primera reacción ante lo divino, es decir, la presencia de Dios causa en nosotros, ¿verdad? Nosotros le decimos el miedo, pero más que el miedo es ante lo luminoso, es una reacción, ¿verdad? Una reacción de novedad muy grande. Y por lo tanto, aquí en este versículo 17 se está revelando que el pajad, el temor paralizante, leye paralizar, pajad en hebreo, no es una atmósfera del reino, el pajad, no es la atmósfera, no es lo esencial dentro del reino de Dios. El Padre no se posiciona como juez implacable. Yo estoy aquí. Mañana ande pea la juez, pea la que va a guapa y na pea. Va a ser juzgata pea, ¿verdad? Sino que el Padre no se posiciona ahí como alguien implacable, sino que como fuente de compasión. Ahí viene nuestra famosa frase, palabra que utilizamos tantas veces, el famoso rajamín, ¿verdad? La misericordia, lo que está por dentro. La relación entre Dios y el hombre se redefine desde una lógica de confianza, no de amenaza. Confianza, queridos amigos. Aquí no hay ninguna amenaza de parte de Dios, sino que nos llama a una confianza. La conversión pues tiene que ser confianza. Entonces yo no puedo dejar de robar porque tengo miedo de Dios. No. Sino que porque yo entiendo que había sido Dios que es amor, Dios que es misericordia, lo que me está llamando a hacer es que yo sea el alter Christi, es decir, el otro Dios para mi hermano. Yo soy el constructor del reino de Dios. Y entonces ya no me invitese para que yo sea el artífice, ¿verdad? Y entonces, más que tenerle miedo, entonces esa mamá que le dice, mi hijo,
me que la hermanito ve, comida que sube, comida que sube. Entonces, alguien como que está juzgando, ¿verdad? Sin embargo, alguien que a través del amor, mi hijo, invítale a tu compañerito, dale a tu compañerito, porque Dios nos regala y vamos a recibir más, ¿entendiste? O sea, es un amor que sale desde adentro y eso es lo que me mueve. El famoso a ver, senador y diputado, síntome, asintareata con abica tú, no entendés. No, pechamos no entendés, ni síntome no entendés, esta vez no entendés. Siguen robando y siguen haciendo lo que quieren, ¿entiendes? Ni oye, ni síntome ni huepotino, ¿verdad? Entonces, aquí, queridos amigos, la relación entre Dios y el hombre se redefine desde una lógica de confianza y no de amenaza. Ya anda, ellos ya cañan de nada, vela se siento y nada, vela se siento. Tena que más, ya anda, vela se zapatilla y nada, necesita y nada, vela se zapatilla. En fin, el Salvador se dirige a la nefesh, es decir, alma viviente, al hombre, la esencia de Dios que está por dentro. Y nos libera de la autoacusación también, porque cuando nos autoacusamos es justamente cuando nosotros en el fondo nos deprimimos, ¿verdad? Y no tenemos la fuerza después necesaria para salir adelante. Autoacusación, entonces, la presencia de Cristo inaugura un nuevo modo de existir. El hombre puede verse como amado antes que como culpable. El amor es lo que cambia, queridos amigos. Y por eso las palabras claves que tenemos aquí en primer lugar es el shalach, ¿verdad? El verbo shalach, que significa siempre esa misión. Ya hemos estudiado esta palabra, shalach, enviar. Es una misión que Dios nos da, pero nos da con mucha autoridad. La Escritura, es decir, la palabra de Dios, siempre cuando presenta a Dios shalach, enviar, caminar, no delega tareas frías, sino que envía portadores de su presencia. Es decir, Dios siempre nos da una misión, pero es una misión de amor. No es una misión fría, no es una misión de condena. Peñante ya decía, yo vine aquí para condenarles, yo vine aquí para garrotearles, yo vine aquí para estirarle su oreja, para pincharle. No. El Señor nos envía y envía a su único Hijo porque Él nos ama, porque nos quiere y quiere que desde ahí nosotros descubramos nuestra esencia, es decir, lo que Él nos ha regalado a cada uno, que es el nefesh, ¿verdad? Y entonces, Dios envía al Hijo no en un carácter judicial, sino en un carácter relacional. Jesús es el representante del amor del Padre en la historia. Y de esta manera, el envío de Jesús no inaugura una nueva era, sino que aquí lo que se está inaugurando es una nueva relación. Una nueva relación. Y esta será una nueva era, pero una era de relación. Desde el aspecto exegético, la palabra shalach implica que la identidad del enviado es inseparable de la voluntad del que envía. Claro, porque si yo te estoy enviando, quiere decir que vos, que te vas, que sos enviado, ¿qué es lo que estás llevando? Estás llevando un mensaje del que te envía. Y Dios es el que envía. Le envía a su Hijo. ¿Qué lleva entonces ese Hijo? No lleva condenación, dijimos, ni juicio. Lleva amor. Lleva rajamín. Cristo no trae condena porque el Padre no la desea, sino que actúa como manifestación concreta del designio salvífico eterno. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Gran rifa de fin de año para el 30 de diciembre, vísperas ya del año próximo que se inicia. Gran rifa de Yarañe, todos están invitados a participar y a colaborar con el primer canal católico del Paraguay.
martes 30 de diciembre sorteamos 30 hermosos premios. Los 15 primeros premios son en efectivo. El primero es 10 millones de guaraníes y luego otros 15 premios también, queridos amigos, que serán de electrodomésticos. 30 premios maravillosos por tan solo 10.000 guaraníes. Vamos a transmitirlo en vivo y en directo por nuestro canal el martes 30 de diciembre a las 21 horas. Ayúdenos a evangelizar por los medios de comunicación. Ñande Yarañe, primer canal católico del Paraguay. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 3, el versículo 17. Dios no envió al mundo a su Hijo para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo por medio de Él. Queridos amigos, aquí nosotros tenemos algunas palabras claves. En primer lugar, ya decíamos el shalach, el envío, es decir, no envía a alguien para juzgar, sino que le envía al amor en persona, que es su propio Hijo. Hay otra palabra clave, queridos amigos, que es el yashá. Yashá, que evoca abrir un espacio, liberar un estrechamiento, rescatar de una amenaza interior o exterior. Vea la yashá, yashá. Liberar, sacar de una amenaza. Y esta será la amenaza de la condena, ¿verdad? ¿De qué es lo que Dios nos quiere liberar? ¿De qué es lo que nos quiere salvar el Señor? Dios Padre. Y justamente del yashá. El yashá, que quiere decir todo aquello que nos lleva por un mal camino, que no nos deja vivir la salvación y por lo tanto salvar de toda esa amenaza interior o exterior. Salvar, entonces, queridos amigos, no es solo perdonar, sino que ensanchar el horizonte existencial del hombre, es decir, permitir que la vida respire de nuevo. Yashá. Entonces nos permite tener un respiro, tener una nueva posición ante el Señor, una nueva manera de actuar, una manera diferente de mirar la vida. Desde un aspecto, ¿verdad?, teológicamente hablando, el yashá se nos presenta como salvación, que no es una transacción moral, sino una transformación del ser, ontológica. El yashá nos transforma, nos libera, somos diferentes como esencia, pensamos diferente, ya no pensamos como corruptos, ya no pensamos como mondajá, ya no pensamos como políticos que quieren solamente adueñarse de las cosas que no le pertenecen, sino que ontológicamente comenzamos a pensar y a darnos cuenta, había sido que aquí Dios me puso, pero para ayudar verdaderamente a la gente y no ayudar solamente a mi grupito. Miren que esto es esencial, queridos amigos. Esto sucede en nuestra familia también, ¿verdad? Algunas veces nosotros miramos y solamente nuestro grupito, el yashá. Se abre a mañana, pero a mañana solamente la oña la peceroga. Yo estoy a favor, entonces no me interesa mi vecino, no me interesa esa persona que necesita, no me interesa nadie en la comunidad. Entonces el yashá es una liberación interior de una mentalidad, abrir los ojos, abrir la mentalidad, darse cuenta y decir, mira qué grande que es este mundo, había sido. Mira dónde estoy inmerso. Por eso que esta palabra yashá es una palabra que, mirado desde la cristología, nos ayuda mucho, porque es Jesús que es presentado. Jesús nos va a salvar como un agente externo, alguien que viene y que hace nomás algo externamente. Como mucha gente, por eso se queda simplemente en el milagro como tal. Una cosa externa que Jesús hace, como que te libera. No, sino que Dios nos libera desde adentro. La presencia de Dios, el testimonio que nosotros vemos de su presencia entre nosotros hace que ahora comencemos a pensar diferentes y a orar
de una manera diferente. Upea la yasha, upea la palabra yasha. Y bueno, queridos amigos, desde aquí podemos entender las enseñanzas clave. En primer lugar, la intención divina siempre es salvadora. Dios lo que quiere es salvar al hombre. Upea y botaina. Implica que toda lectura espiritual debe partir de la certeza de que Dios busca el bien del hombre. Una segunda enseñanza es la identidad del Hijo revela la identidad del Padre. Entonces el Hijo no viene tampoco aquí para juzgar. Yo vengo aquí como un juez enviado por Dios Padre para condenarte. No, la condena la haremos nosotros mismos, dijimos. Ñandé la ya aceptada, ya aceptamos. Hay peñande ya y añandé. Lo que nosotros vamos a hacer en este caso, queridos amigos, es entender que Dios le envía a su Hijo porque nos ama, porque nos quiere. Y desde ahí nosotros vamos a hacer nuestro camino para poder cambiar y para ser diferentes. Y luego, queridos amigos, otra enseñanza importante es el hecho de que la salvación tiene un alcance universal. Nadie queda fuera del deseo divino. Por eso Dios no viene a condenar, sino que viene a darnos el Gesed, la misericordia, la oportunidad para que nosotros, escuchando su evangelio, escuchando la propuesta de su Hijo, ahora hagamos un camino de salvación. Pero ñandella ya puede ver. Ñandego maya ya Paraguay y potá ñandemante ya pota decíamos. Y esto responde, esa frase responde directamente a esta propuesta de la salvación de Dios. Porque pe Paraguay y potá ñande nañajano y anabe tenía y por fulano está lo uta oñe candidata pe ñande pe atanda. Aquí si el pueblo, si nosotros no hacemos lo nuestro, todo lo que vienen solamente van a venir con la corrupción, con su grupito, con sus intereses, con su amiguito o amigote, con todo lo que uno quiere. Operar es el yasha es una liberación del hombre. Nosotros, que entendemos, ya esa peaya ñande upeave, ya esa cuá. Entonces pues vamos a comenzar a trabajar. Ustedes saben que en el documento del Vaticano II, uno de los documentos que apareció en el Vaticano II, eso es la vida religiosa, ¿verdad? Un capítulo que te habla. ¿Y saben qué dice la vida religiosa? La vida religiosa de los religiosos que hacen una opción de vivir en comunidad dice, ellos hacen presente el cielo en la tierra. Ellos hacen y viven como ese modelo de lo que nosotros vamos a vivir ya en el cielo. Pero eso lo tenemos que vivir ya aquí y ahora. Es interesantísimo, ¿verdad? Interesantísimo como lenguaje y como deseo que nosotros tenemos que hacer. Hacer presente ya el cielo aquí en la tierra. Luego, una cuarta enseñanza, queridos amigos, es la ausencia de la condenación no elimina la verdad. Es decir, no es que porque Dios es misericordioso, es bueno, quiere decir que ahora todo vamos, sigue a la pepa, vamos a seguir robando, vamos a seguir siendo corruptos. No, no quiere decir que elimina la presencia de la misericordia, no elimina que todo va bien y todo podemos seguir haciendo lo que hacíamos antes, no. Sino que lo que Dios hace es iluminarnos y nos muestra y nos dice, ¿sabe qué? De yandena imbama, yandei purubeima la casón boca, ya ne casón bucuma. Entonces, de maricuámana, de yaricuámana. Quiere decir que Dios ya te ha iluminado para que hagas tu camino. Y una quinta enseñanza, queridos amigos, de este versículo tan interesante es que la misión de Cristo define la misión del cristiano. Y es lo más lógico, ¿verdad? Si Cristo vino a hacer esto, a iluminar al hombre, para que podamos hacer un camino de salvación, está todo dicho. Quiere decir que cada uno de nosotros, Alter Christi, nosotros también, tenemos que ayudar a iluminarnos. Por eso es importante el reunirnos como comunidad, el reunirnos en la iglesia, el escuchar la palabra de Dios, leer la Biblia, saber los mandamientos de Dios, ¿se entiende? Cada uno de nosotros tiene que ser el que transmite este evangelio de Jesucristo. Por eso, la misión de Cristo define la misión del cristiano. Nuestra misión es la de iluminadores para nuestra comunidad.
Y me despido de usted y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.